Yo le puse como título a este mensaje: a lo que nos exponemos cuando quitamos la mirada de Cristo, el expositor supremo de la palabra de Dios. Y vamos a exponer hoy la palabra en el libro Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Cuando todos lo tengan, lo leemos todos juntos, ¿verdad? Un amén para... Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse y se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Oremos, iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí delante de tu presencia, Señor, en esta casa de oración que se convierte en puerta del cielo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de una vez más estar un domingo por la mañana aquí delante de tu presencia, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Pero reconociendo nuestras debilidades como ser humano, Señor, te pedimos que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, que ministres a este tu siervo y a esta tu iglesia, Señor. Te pedimos que nadie de los que estemos aquí, Señor, presente, salga de este lugar igual como llegó, en las mismas condiciones que llegó. No, Señor, no lo permitas, Señor. Permite que el que llegó cansado, Señor, pueda depositar sus cargas delante de ti en este altar, Señor, que hemos levantado para ti, para darte la gloria y la honra, Señor, y que pueda ser descargado, Señor, aquel que llegó con una necesidad de una enfermedad, que pueda seguir sanado, Señor. Pero no permita que salgamos de este lugar en la misma condición, Señor. Usa tu palabra, Señor, y háblanos a través de ella, Señor. Tu palabra es más cortante que espada doble filo, Señor. Así que te pedimos, Dios, que a través de tu palabra, Señor, tú atravieses nuestros corazones, Señor, y sean transformados a través de ella, Señor. Y nuestras mentes, Señor, puedan ser cambiadas, Señor, para adorarte, para alabarte, para adorarte y alabarte en espíritu y en verdad, que son los adoradores que tú quieres que te adoren, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Yo quiero que ustedes me acompañen un momento al libro de Hebreos. Y que en el libro de Hebreos leamos en el capítulo 1 los primeros 4 versículos de ese capítulo, para que podamos entender por qué el título del mensaje dice: a los que nos exponemos cuando quitamos la mirada de Cristo, el expositor supremo de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, los primeros 4 versículos de esa carta. Hebreos capítulo 1, los primeros 4 versículos, del 1 al 4. Yo lo voy a leer acá en la versión de la Biblia de las Américas, ¿verdad? Pero ustedes me siguen en la versión que tengan. La palabra dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas,
en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto heredaron un nombre más excelente que ellos. Nosotros sabemos que aquí, como hace 2 o 3 domingos, ¿verdad? Nosotros expusimos la palabra de cuál fue ese nombre que Jesucristo heredó. Y es el de Señor. Entonces, si Jesucristo es mi Señor, yo creo que lo menos que yo le debo es obediencia a Él, ¿verdad? Porque nosotros obedecemos en todo, ¿verdad? Nosotros obedecemos a nuestros jefes en los trabajos. Nosotros estamos obligados a obedecer a nuestros padres, ¿verdad? Porque ese es el primer mandamiento, ¿verdad? Que Dios nos da con promesa. Obedecer a padre y madre para que tus días sean alargados. Amén. Amén. Pueden sentarse, que ahora vamos a empezar. Mire lo que yo tengo como introducción a este mensaje, ¿verdad? Desde la creación, la tierra ha sido el campo de batalla. Es un campo de batalla. La tierra es un campo de batalla entre Dios y Satanás. Dios llama a la humanidad a responder a su palabra y el enemigo trata de atraerla para que siga sus mentiras, ¿verdad? Eso fue lo que pasó en el Edén. De ahí entonces todo lo que nosotros estamos pasando hoy, ¿verdad? La entrada del pecado. Cuando Eva se dejó engañar, ¿verdad? Por la serpiente. Porque Satanás es bien astuto. Nosotros vamos a ver aquí más adelante cómo en la palabra de Dios dice que Satanás se viste como un ángel de luz para engañar al hombre, ¿verdad? Para buscar que el hombre se descarríe, ¿verdad? Y siga por el camino amplio que lleva a la perdición. Tales descarríos de la verdadera fe no son nada nuevo. Entre los muchos ejemplos de apostasía en el Antiguo Testamento está el rey Anasías de Judá, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la palabra? Cuando uno va a segunda de Crónicas 25:2, dice de él: ese rey hizo lo recto delante de Jehová. Ananías dice: hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Hacía las cosas y nosotros podíamos verlo y decir: oh, ese es un hombre de Dios. Pero como Dios mira los corazones, veía que en su corazón no era perfecto, ¿verdad? No como David. David, aunque cometió muchos errores, la palabra de Dios dice que tenía un corazón conforme a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos vamos a fallar, pero la importancia es que cuando nosotros fallemos reconozcamos nuestros pecados y nos humillemos delante de Dios y nos apartemos de Él. Dejemos de estar practicando lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no nos vamos a convertir como el rey Amasías, que hacía las cosas, pero aparentemente en su corazón no lo sentía. Y es el corazón de los hombres, es nuestra mente lo que nosotros tenemos que dejar que Dios cambie, que lo haga conforme a Él. Porque si no, nosotros no vamos a poder caminar de acuerdo a como la palabra nos pide.
El Nuevo Testamento también tiene sus apóstatas en hombres como Judas Iscariote, ¿verdad? Cuando uno va a Juan 6, 70, 71, nosotros vemos a Jesucristo hablar, ¿verdad?, de que Él escogió a los apóstoles, pero ¿quién era el único que no era parte? Judas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era el que lo iba a entregar. Aun cuando había vivido con Jesús 3 años y medio, pero la palabra no hizo mellas en su corazón. No hizo mellas en su corazón. ¿Usted sabe por qué no hizo mellas en su corazón? Porque Él esperaba un Cristo diferente. Él esperaba un Cristo que lo salvara de las obligaciones con el gobierno romano. Y Cristo no vino a salvarte de tus obligaciones. Cristo vino a rescatarte de tu vida de pecado, que te hace enemigo de Dios. ¿Ves? Vamos a leer aquí en nuestra Biblia cómo es que describe esa parte que yo les estoy diciendo. Dice Juan en el capítulo 6, versículos 70 y 71, Jesús respondió diciéndole a los apóstoles, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Y cuando usted mira el relato en la última cena, que Jesucristo también hace referencia a Judas, que lo iba a entregar. Mire si Judas, ese vestido hipócrita que a veces nosotros nos vestimos también, ¿verdad? Porque aparentamos unas cosas, pero somos otras, porque en nuestro corazón tenemos otras cosas y estamos en busca de otras cosas y no de entregar nuestro corazón a Dios. Ellos no sabían y se preguntaban uno al otro quién es el que los iba a entregar. Aún Jesús le dice, el que moje el pan conmigo, ¿verdad? Aún cuando Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hazlo pronto, hazlo rápido. Pero como él estaba disfrazado, los mismos otros no entendían. Todavía no habían podido ver que era él. ¿Por qué? Porque él tenía la bolsa del dinero y que ellos pensaban, lo está mandando a hacer algo. Pero todavía no lo podían señalar, no lo podían ver. Y así nos pasa a nosotros. El pecado llega a nuestras vidas, nos los traen disfrazados y no lo podemos ver. Llegan ministros disfrazados de ovejas, se trepan en los púlpitos y lo que hacen es engañar al pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que estar pendientes a eso. La iglesia en Efeso también habla de eso. Había visto a Himeneo y a Alejandro apostatar de la fe. Cuando nosotros vamos aquí mismo en la primera carta de Pablo a Timoteo, vamos al capítulo 1, vamos a los versículos 18 al 20. Timoteo. Ahí mismo en el libro de Timoteo, en el capítulo 1, en los versículos de 18 al 20. ¿Qué dice Pablo? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Porque Pablo entiende que servir a Dios es como ir a la guerra. ¿Por qué? Porque tiene un precio que pagar. Servirle a Dios tiene un precio que pagar. Porque usted se tiene que negar a usted mismo para que dejar que Cristo aflore. Por eso Juan decía, yo tengo que menguar para que Él crezca. Si usted no mengua en las cosas que usted quiere, que la mayoría son materiales, y empieza a buscar las cosas espirituales, usted nunca va a poder lograr lo que Dios quiere hacer en su vida. Para Dios no hay imposible, hermano, pero usted tiene que estar dispuesto a servirle a Dios. Usted quiere ver un cambio en su vida, usted tiene que entregarle su corazón a Dios. Genuinamente. No de hipocresía. Mira cómo dice Pablo aquí de Himeneo.
Ya leímos el 18, dice el 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es blasfemar? ¿Qué es una blasfemia? Una blasfemia es un insulto hacia otra persona. Eso es una blasfemia. Y ellos hacían una blasfemia. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a predicar que no iba a haber resucitación. O sea, ellos habían hablado de que ya el resucitar había pasado. Entonces, si nosotros no vamos a resucitar, en vano estamos aquí. Porque esa es la fuente del cristianismo. Esa es nuestra esperanza. Que como Cristo resucitó y está a la diestra del Padre y fue a preparar moradas a nosotros, nosotros también vamos a tener esa resucitación y vamos a estar delante del Padre Celestial, en las moradas celestiales. Esa es nuestra fe. En eso es que yo confío. Eso es lo que yo predico. Por eso es que yo, cuando alguien anda por un camino que no es correcto, yo tengo que decírselo. Eso es amor. Pero en este mundo de hoy en día, el usted decirle a los demás que están mal, que van por el camino incorrecto, eso es falta de amor. No, eso es amor. Eso es amor. Hermano, si usted y yo no comprendemos lo que es el pecado y no le decimos a ese mundo imperfecto, como nosotros que somos imperfectos, pero le damos gloria a Dios de que tocó nuestro corazón y pudimos venir a los caminos del Señor. Pero nosotros no vinimos a los caminos del Señor para sentarme en una silla en una iglesia y quedarme callado. No, nosotros vinimos al camino del Señor, como leímos en el Salmo 19, que el sol sale de un lado hacia el otro y todos lo ven, pero la palabra de Dios tiene que caminar todo el mundo entero también, y los portadores somos nosotros. Los portadores somos nosotros. Nosotros somos que tenemos que llevarla. Pero para nosotros poder llevar esa palabra de la manera correcta, tenemos que también que caminar por la manera correcta. Tenemos que dejar que esa palabra nos dirija, nos guíe. Porque de nada vale que yo la predique y no la viva. Tengo que vivirla. Tengo que predicarla y tengo que vivirla. Entonces, la historia de la iglesia, desde la época del Nuevo Testamento hasta nuestra propia época, está repleta con ejemplos de apóstatas. Ellos se han apartado para seguir a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos son ángeles caídos, esos seres diabólicos que están en la vida a toda refugio falsa. O sea, ¿qué hacen esos seres? Dan vida a la religión falsa. A la religión que te aparta de Dios, del camino correcto. Porque hoy en día nosotros queremos venderle a ese mundo perdido que vengan a Dios, que Dios los va a sanar, que Dios los va a restaurar. Y sí, es correcto, Dios los va a sanar, Dios los va a restaurar, pero lo más que Dios quiere es transformar sus corazones. La promesa de Dios es transformar nuestros corazones de piedra en uno de carne. Esa es la promesa de Dios. ¿Usted sabe qué es lo que verdaderamente a mí me interesa de Dios? Mi salvación. ¿De qué me vale que Dios me sane para que yo me pierda? No, yo lo que quiero velar es por mi salvación. Yo quiero velar por adorar a Dios en espíritu y en verdad. No por lo que me pueda dar, sino por lo que ya me dio.
lo que ya me dio. Porque ya Dios me dio a su hijo, a su único hijo, lo llevó a la cruz, lo sacrificó en la cruz. Porque nosotros, fíjense una cosa, nosotros como cristianos, nosotros como seres humanos, vemos el sacrificio de la cruz como que fue allí, ¡pum! 3 clavitos, 2 en cada uno de los pies y 2 en las manos y ya. No, ese no es el sacrificio de la cruz. Es el despojarse de todo. De estar con Dios en la eternidad, a venir a ser hombre entre nosotros. A recibir la humillación de nosotros. A recibir que los hombres lo escupan, lo agredan. A ese ser santo, a ese cordero inmolado sin mancha, que no conoció pecado, pero Dios, por nuestra salvación, lo hizo pagar por el pecado. Y es algo que nosotros tenemos que aprender, iglesia. Nosotros tenemos que comprender lo que es el pecado para Dios. Porque de todo lo que Dios es, lo único que la Biblia refuerza una y otra vez es su santidad. La Biblia dice, Dios es santo, santo, santo. Le podemos dar el significado que queramos darle. Podemos decir, no, la Biblia dice eso porque habla de Dios, habla de Cristo, habla del Espíritu Santo. No. Le podemos dar cualquier significado que queramos darle. La cosa es que es la verdad, que es santo. Entonces, eso nosotros tenemos que tenerlo bien en cuenta. Mire, mira el Salmo 138, el versículo 2. Un salmo de David. Me postraré hacia tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Alabaré tu santo templo. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Ahí vemos la definición de la palabra santo. ¿Qué quiere decir santo? Separado. Eso es ser santo. Separado. Y cuando la Biblia dice que Dios es 3 veces santo, es que Dios está separado del pecado totalmente. Por eso cuando Dios enfrenta el pecado, lo destruye o lo aparta de él. Lo destruye o lo aparta de él. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando nosotros evangelizamos y le decimos a las personas, Dios ama al pecador, aborrece al pecado. No podemos decir eso, porque es una mentira. Es una mentira que cuando usted viene a los salmos, porque esa es la grandeza de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no se contradice.
La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios se complementa. Usted no tiene que buscar nada fuera de la palabra de Dios. Usted tiene todo lo que necesita en la palabra de Dios para vivir una vida recta delante de Dios. Y si usted quiere ver lo que yo le estoy diciendo, usted va al Salmo 5 y dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son los que hacen iniquidad? Los pecadores. Entonces, no le puedo decir a las personas que Dios lo ama, siendo pecador, practicando el pecado. Porque el que practica el pecado lo practica a conciencia. ¿Qué salmo dijo, perdón? 5, el versículo 5. Salmo 5, el versículo 5. El que practica el pecado lo practica a conciencia. Y si usted practica el pecado a conciencia, usted está diciendo que la palabra de Dios para usted no vale nada. Por no ser tan específico y decirle a usted que usted dice que Dios no vale nada. Porque usted camina de espaldas a Dios. Pero como a nosotros nos somos influenciados por el mundo, y el mundo cree más que en el amor. Tú no puedes condenar a nadie, porque tú no eres Dios. Pero es que Judas me dice que yo contienda por el Evangelio ardientemente. Entonces, si usted tiene la oportunidad que Dios le da de conocer su palabra, de ser declarado, llamado su hijo, porque Jesucristo lo llama hermano a usted, entonces, ¿qué usted está esperando para ejercer su posición en la familia de Dios? Para dar a conocer al Dios de la Biblia. No al Dios que nosotros nos inventamos. Ahí es que está la diferencia, hermano. Porque nosotros los hombres somos rápidos para inventar fantasías en nuestras cabezas. Entonces nos inventamos a ese Dios de acuerdo a nosotros. Por eso es que usted ve que vamos a la Biblia y escogemos algunos pedacitos de la Biblia. Entonces, lo que no nos conviene y lo que no está de acuerdo con lo que yo pienso, no tan solo a veces no lo uso, sino que a veces lo transverso y lo uso de pretexto. ¿Eh? Las iglesias que están llenas hoy en día son los que endulzan los oídos de los hombres, los que le dicen lo que los hombres quieren oír. Como el apóstol Maldonado, por cierto, se está divorciando. Así es. ¿Pero en qué cree él? En la riqueza, porque ahí es que está su corazón, en la riqueza. Pero ese es el mismo que frenaba el coronavirus. Yo te declaro fuera de este mundo. ¿Quién es usted para declarar? Nosotros en este mundo estamos para pedir perdón. Para pedir perdón. Porque cuando usted va al Padre Nuestro, el Padre Nuestro te enseña a que según tú das gracias a Dios, tienes que pedir perdón. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. No un día, todos los días. Mire cómo dice.
Dice el versículo 11 de Mateo 6, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué sigue después? Y perdónanos nuestras deudas que tenemos contigo, Señor, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesucristo nos enseña que como pedimos el pan, usted necesita el pan todos los días, ¿verdad? Usted necesita comer todos los días para mantener su cuerpo. ¿Verdad que sí? También necesita pedir perdón a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios pide que usted lo adore con todo su corazón, con toda su alma, con todo su cuerpo, en todo momento. Y eso nadie lo hace. Eso nadie lo hace. Porque en momentos en mi vida, poniéndome yo como ejemplo, que hago cosas donde la prioridad no es la de Dios. Porque yo todos los días, no estoy las 24 horas del día, los 60 minutos, lo que es en comunión con Dios. Hay momentos que yo estoy completamente concentrado en mi trabajo. Hay momentos que yo tengo diferencias de pensamiento con mi esposa. Todo el tiempo yo no estoy espiritual. Hay momentos que mi carnecita se va por encima de lo espíritu. Por eso es que Dios nos dice, según tú necesitas comer todos los días, tú necesitas mi perdón todos los días. Todos los días. Y esa es la oración modelo. Lo que pasa es que nosotros hemos distorsionado. Mire, nosotros los hombres somos tan interesados que hemos distorsionado hasta la oración. Porque la oración que Jesucristo nos enseñó es para alabar a Dios. Porque Él conoce nuestras necesidades. Y Él nos las va a suplir. Pero nosotros en nuestras oraciones no alabamos a Dios. Lo que hacemos es pedirle. Entonces, tras de que lo que hacemos es pedirle, tampoco pedimos nada espiritual. Todo lo que pedimos es material. Todo lo que pedimos es material. Tan sencillo como eso. Pero así vamos para el cielo. No queremos ni cargar nuestra cruz. ¿Y usted sabe por qué no queremos cargar nuestra cruz? Porque el evangelio que estamos predicando hoy en día no carga cruces. El evangelio de hoy en día es, tú eres cabeza y no cola. Tú eres rey y no siervo. Pero bien distorsionado, porque Jesucristo dice en su palabra, vine a servir, no a ser servido. ¿Usted ve? ¿Cómo es que nosotros los hombres, desde los púlpitos, distorsionamos el evangelio? Pero tampoco se levantan hombres y mujeres que digan a un alto. Mi vida yo la voy a arreglar. Y a eso estamos llamados, hermano. Como dice aquí en Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que los posteros tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Apostatarán de la fe en el sentido espiritual. Se refiere a quien llegan muy cerca de la verdad que salva, solo para darle la espalda e irse. Como hizo aquel joven rico. Llegó hasta Jesucristo, preguntando qué necesitaba para ser salvo. Tiene una conversación con Cristo. Una sola cosa le faltaba. Pero como hay un costo, y estamos hablando de un rico, pero como hay un costo,
y el costo es alto, le dio la espalda a la salvación. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a negarse a sí mismo para que Cristo floreciera en él. No estuvo dispuesto a mermar. No estuvo dispuesto a vender lo que tenía para dárselo a los pobres. Porque no era venderlo para que atesorara ganancia, como aquel otro insensato, que la Biblia habla, que abrió su granero para guardar más y en un momento se sentó. Ahora sí, alma mía, disfruta. Necio, hoy vienen a buscar tu alma. ¿Qué vas a disfrutar? Nada. Hoy es el día de disfrutar. Hoy es el día de entregar nuestra vida a Cristo. Hoy es el día de buscar a Jesús en espíritu y en verdad. De dejar de las cosas para mañana. Vivamos el día de hoy, disfrutemos el día de hoy, porque eso es lo que Dios pide en nuestra palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, si ya el Espíritu no los dijo, ¿por qué nos asombra? ¿Por qué nos asombra? Porque nosotros queremos cambiar lo que la Biblia está puesto ya. Nosotros lo queremos cambiar. Y nuestras instrucciones para llegar al cielo están aquí. Están aquí. Si usted y yo no llegamos al cielo, es porque no queremos. ¿Usted sabe por qué? Porque no queremos estudiar las Escrituras. Porque no queremos hacerlas valer con nuestra vida. Porque no queremos que ellas controlen nuestra vida. Por eso es que hay muchos que aceptan a Jesucristo como Salvador, pero no como Señor. Y la Biblia te invita que tú tienes que aceptarlo primero como Señor. Porque ahí es que tú vas a cambiar tu vida. Cuando tú lo reconoces a Él como el Señor de tu vida, como el que te da las direcciones, como el que te dice cómo vas a vivir. Ese es el problema del hombre. El hombre no quiere darle explicaciones a nadie. Por eso el mundo siempre está en guerra. Pero usted ve que hoy está un pueblo en el poder, en superpotencia, y en varios años sube otro. Porque el verdadero poder está en la palabra. El verdadero todopoderoso es Dios. El que va a cambiar su vida es Dios. Si usted le da la oportunidad de que Él viva en su corazón. Nuestro Señor advirtió de los falsos cristos que engañarían a muchos. Vaya conmigo, Mateo 24. Del 4 al 12. Y entonces esos falsos cristos también los vemos en los púlpitos. Esos falsos pastores ofreciendo cosas que no pueden dar. Respondiendo Jesús les dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Pero porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Oiga esto, usted será aborrecido porque por causa del nombre de Jesús. Pero nadie quiere ser aborrecido, nadie quiere pasar por eso.
Eso no es lo que te ofrece en esos evangelios de la prosperidad. Casa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuidado, iglesia. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hay instituciones religiosas, ¿verdad?, que desde la Primera Guerra Mundial, por allá por el 1914, dice que ya Cristo vino. ¿Ves? Pero eso no es lo que dice la palabra. Eso no es lo que dice la palabra. Aquella fue la Primera Guerra Mundial, la primera guerra grande. Pero guerras han habido. Desde que el pueblo de Dios sale de Egipto, viene guerreando hasta la tierra prometida. O sea, es que nosotros no somos entendidos. ¿Por qué? Porque no venimos a la palabra. Porque no le pedimos al Espíritu de Dios que nos guíe. Porque queremos ir a la palabra como vamos a la escuela y a la universidad. Y la Biblia es inspiración de Dios. ¿Quién mejor para explicarnos y enseñándola que el Espíritu Santo? Por eso es que el cristiano ora antes de leer la Biblia. Y mientras está leyendo la Biblia, también ora para que Dios siga abriéndonos el entendimiento, porque hay pasajes que son difíciles. Pero yo no salgo corriendo a buscarlo afuera, no, yo salgo a buscarlo en la misma Biblia. Porque la misma Biblia se interpreta a sí misma. Yo no tengo necesidad que otro me lo explique. Yo lo que tengo es que dedicarle el tiempo para seguir leyendo, para seguir buscando en ella, para que ella se revele a mí. Pablo sabía que en Éfesos no escatimarían esfuerzo para engañar a las personas y hacerlos abandonar de la verdad. Mira cómo dice Hechos 20, 29, 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perfectas para arrastrar tras sí a los discípulos. Porque eso es una de las cosas que tiene el Evangelio de la Prosperidad. Lo que buscan es llevarlo a ustedes para sacarle lo que usted tiene en el bolsillo, pero no para que entre al cielo. Hechos 20, 29, 30. Aleluya, amén. Hechos capítulo 20 de Hechos, 29 a 30. Siempre habrá quien responda temporalmente al Evangelio, pero no tienen genuina fe en Dios. Respondemos de ratito. Tan pronto se resolvió mi problema, adiós, me fui. Porque obtuvieron lo que vinieron a buscar. No vinieron a buscar de Dios. Vinieron a buscar una bendición. Y como ya consiguieron lo que buscaban, se fueron. Porque eso es otra cosa. Hoy en día nosotros vemos a Dios como la lámpara de Aladino. La frotamos y le pedimos deseos. Quiero un carro nuevo, quiero un trabajo, quiero una casa. Ponga a mi esposa sumisa para yo seguir maltratándola.
no pedimos un corazón contrito y humillado. No pedimos un corazón para servir a los demás. Todo material. Nada espiritual. Todo material. Y ahí es que está lo difícil. Porque como nosotros tenemos ese corazón materialista, nos cogen estos falsos profetas y nos engañan. Porque vamos en la misma línea. Pero no es el camino angosto que te lleva a la puerta que te da entrada al cielo. Es el camino a la perdición. Que en los postreros tiempos, el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos informa que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad? Que fue lo primero que leímos, ¿verdad? Ahora en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio de nosotros el pecado. Porque eso es lo que nos separa de Dios. El pecado. La comprensión del pecado es lo que nosotros necesitamos. De cuánto ofende nuestro pecado a Dios. De cuánto ofende cuando nosotros maltratamos a otro. Porque la idea de Dios es que nosotros aprendamos a preocuparnos los unos por los otros. ¿Ves? Por eso es que Cristo dice, 2 mandamientos y usted cumple con la ley. 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Difícil. Eso es difícil. Amar a Dios sobre todas las cosas. Que Dios sea primero que todo. Que tu padre, que tu madre, que tu hijo, que todo. Dios primero. Y después te invita a amar al prójimo. Porque yo siempre digo, amar a Dios es fácil. Dios nunca te hace nada que te moleste. Dios nunca te hace nada. Amar a Dios es facilísimo. Por eso que todo el mundo lo ama. Por eso que todo el mundo cree en Dios. Porque por ahí hasta el más bandido, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero no vives su palabra. Ahí está la diferencia. No vives su palabra. Porque Dios te manda amar al prójimo, amar al vecino, amar a tu compañero de trabajo, ese que te calumnia, que le dice al jefe que tú haces cosas que no haces y el jefe está con los ojos siempre velándote y tú no te explicas por qué. Ese que a lo mejor tú te equivocas en algo y te sale gritando. Y Dios te invita a amarlo. Dios te invita a amarlo. Pero el amarlo a ese trae recompensa a tu vida. Porque tú pasas a ser un instrumento de Dios. Porque Él ve en ti algo diferente. Tú sabes lo bonito que es cuando tú no has hecho nada y vienen a maltratarte, pero en medio de ese maltrato, tú levantas tu cabeza erguida y le dices, mira, perdóname. Perdóname. Porque de verdad no me di cuenta. No sé qué te hice. Pero la reacción tuya tiene que venir por algo, pero no me di cuenta. Perdóname. Y él cae en cuenta. Wow, no me ha hecho nada. Pero fíjate qué humildad. Me ha pedido perdón. ¿Bien? Porque a mí me ha pasado. Yo he tenido indiferencias con las personas y a veces he tomado esa misma postura de ellos. Y Dios me ha redarguido a mí. Y me ha dicho, Él no me sirve. El que me sirve eres tú. Tú eres el que tiene que ir a humillarte. Y uno va y se humilla. Porque yo no me humillo ante Él. Yo me estoy humillando ante Dios. Diciéndole a Dios, yo quiero servirte de verdad. Yo quiero tener un corazón limpio delante de ti. Y me he humillado y Dios me ha engrandecido.
¿Usted sabe por qué? Porque la persona me ha contestado para atrás. No, perdóname tú a mí porque tú no me has hecho nada malo. ¿Ves? Pero también he sabido ver cómo personas se me acercan a pedirme oración porque me reconocen como un seguidor de Cristo. Porque me pasó los otros días. Un compañero de trabajo me tiene una situación, no sé, hubo un caso, la policía se llevó a la esposa, va a estar 1 año preso. ¿Y a dónde recogió? A este siervo. Mira, yo sé que tú buscas mucho de Cristo para que ores por mi situación. ¿Ves? Entonces uno aprovecha y le lleva el mensaje para que él sepa que hay algo que él necesita, que está viviendo de espalda a él, pero que lo puede ayudar para pasar este tiempo malo. Porque no le puedo decir que se los va a resolver, pero le puede traer la consolación para que él este tiempo malo que esté pasando lo pueda llevar de una mejor manera. ¿Ves? Y le sirva de experiencia para una vida pasada. Porque esto que está escrito aquí, dice en Corintios 10, es para nuestra experiencia. Es para que nosotros lo usemos como experiencia vivida de otros y que nosotros no tengamos que pasar lo que ellos han pasado. Déjame ver si no le mentí, si todo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaban. Por eso está escrita la Biblia. Usted ve todas esas diferentes anécdotas de diferentes personas que son como usted y como yo. No son diferentes. Porque Elías oró a Dios y la palabra dice que Elías tenía un corazón como nosotros. Y oró a Dios, se paró la lluvia. Volvió a orar y volvió a llover. ¿Ves? Y estas cosas están aquí escritas para que nosotros las tengamos como ejemplo. Para eso están todas esas historias ahí. Entonces, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ellos comprenden los hechos del Evangelio intelectualmente y se identifican exteriormente con la fe cristiana. Como su corazón no es recto para con Dios, no tienen el Espíritu Santo para que los enseñe y los proteja, son atraídos por espíritus engañadores. Vamos a ver, le dije ahorita, le hablé de Judas, ¿verdad? Que Judas nos invita a contender ardientemente por el Evangelio, ¿verdad? Vamos al libro de Judas, el último libro, antes de Apocalipsis, que es un solo libro, es un solo capítulo. Judas, vamos a ver el versículo 19. Vamos a leer del 17 al 19 para entrar completamente, ¿verdad? La necesidad de pelear por la verdad de Dios es el título de eso ahí, ¿verdad? Porque cuando la Biblia se hizo, que se dividió en capítulos y versículos, nos dan unos titulitos, ¿verdad? En cada capítulo y entre unos versículos y otros, ¿verdad? Esta Biblia, ¿verdad? Dice la necesidad de pelear por la verdad de Dios. Por la verdad de Dios. Las amonestaciones y exhortaciones. Y mire cómo dice lo que le decía al principio. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Esos son la mayoría de esos predicadores que andan por ahí en los púlpitos. Que no tienen al Espíritu. Pero el 20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe,
orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. No pasajera, eterna, no pasajera. No puedo venir a la iglesia por un ratito. Tengo que venir convencido que este paso es para toda la vida. Servir a Cristo, servir a Dios, es hasta que Cristo venga. Es para toda la vida. No es hasta que me resuelva la situación que tengo y vuelvo atrás. Atrás no hay nada que buscar. Nadie que pone su mano en el arado, dijo Jesucristo, mira atrás, porque te vas a salir del surco, te vas a salir del camino. La Biblia dice que Moisés se mantuvo en el desierto mirando al invisible. Entonces, ¿cuál era la dirección de Moisés? ¿Cuál era la dirección de Moisés? La que tenía en el corazón por fe. Porque algo que es invisible usted no lo ve. Ahora usted lo puede sentir en su corazón como usted y yo sentimos el Espíritu Santo. Que nos mueve, que nos redarguye. Que usa nuestra conciencia. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ellos comprenden los hechos del Evangelio intelectualmente y se identifican exteriormente. Apariencias nada más. Apariencias nada más. Pero en su corazón nada que ver. Como su corazón no es recto para con Dios, no tienen el Espíritu Santo para los que los enseña y los proteja. Son atraídos por espíritus engañadores. A los demonios se les llama engañadores porque hacen que los hombres ande errante fuera de la verdad de Dios. El Espíritu Santo conduce a las personas a la verdad salvadora, mientras que esos espíritus malvados los conducen a un perverso error. Vaya conmigo, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo yo sé eso? Ahí está, hermano, en la Biblia. Ahí está. Lo que pasa... Todo es hasta Jesús. Los profetas es hasta Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo hablaba del reino de los cielos. Cuando Jesús llegó, el reino de los cielos se ha acercado. Ya no hay profeta. Ya no hay. Ya está la Biblia. Ya Jesús vino, hizo su trabajo en la cruz del Calvario, pagó por mis pecados, tomó mi lugar, me abrió las puertas al cielo. El velo del templo se rasgó. Ya no necesito de un intermediario, porque ya el Espíritu Santo mora en mi corazón. Y me enseña a tener la relación con Dios. Intercede por mí. Porque no sabemos cómo orar, dice la Biblia. Por eso es que oramos como oramos. Por eso es que nuestra oración se dedica más que a pedir. Como si Dios no supiera lo que necesitamos. Entonces tenemos que estar recordándole todos los días el problema que tengo, el dinerito que me falta, la novia que me falta, la esposa que se arregle.
Cosas que Dios sabe. Ahora, pídele valentía para exponer su palabra. Pídele valentía. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pídele valentía para que te haga un obrero. Para que te haga un instrumento de Él. Deja de decirle a Dios las cosas que Dios sabe. Hay otros que dicen, no, porque que las pruebas es para que tú te conozcas. Porque Dios sabe dónde está tu fe. Dios sabe cómo es que tú vas a orar. Las pruebas te llegan para que tú sepas cómo estás delante de Dios. Porque a veces llegan las pruebas y sales corriendo de la iglesia. En vez de salir corriendo para el altar a humillarte ante Dios, te alejas de Dios. Ay, no quiero saber de Dios porque Dios no sanó a mi mamá. Pero tu mamá estaba sufriendo en esa cama y pasaba unos dolores que tú no pasabas. Y a lo mejor Dios por su misericordia se los llevó. Me voy de la iglesia porque mira, mi hijo cayó preso, mira, y Dios, he orado a Dios y no lo ha sacado. Entonces se van con abogados, mueven cielos y tierra, lo sacan para que se lo maten en la calle. Y a lo mejor Dios lo había guardado allí para que él tuviera una experiencia con él y pudiera reformarse y salir y no tener problema. Pero así somos nosotros. Así es el hombre, que no podemos entender. Por eso es que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice en el versículo 2, y la conciencia es la facultad de confirmar o condenar una acción. Cuando usted puede hacer algo o no hacerlo, cuando puede tomar usted una decisión. Es la sensibilidad a lo bueno y a lo malo que controla la conducta del ser humano. Esa es la conciencia. Que ese es el que la acusa. El Espíritu Santo. Cuando usted ha tomado la decisión, ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y en momentos dados se desliza. La conciencia lo llama. Le dice a usted a través del Espíritu Santo, oh, te equivocaste, pide perdón. Entonces usted, como siervo obediente, va y pide perdón. Ante Dios primero. Por eso David, cuando tuvo la situación con Betsabé, cuando mató al esposo de Betsabé, el niño estaba enfermo, se tiró en ceniza, no comía, no bebía, orando, clamando a Dios para que sanara al niño. Porque ya Dios a él lo había perdonado. Y dice las Escrituras que los ayudantes, los que le servían, no podían entender cómo mientras el niño estaba vivo, él estaba de rodillas, envuelto en ceniza, sin comer ni beber. Pero el Espíritu Santo mismo le mostró cuando ya el niño había muerto. No hubo que decírselo. Cuando ya el niño había muerto, como su corazón era conforme a Dios, ya había entendido que Dios, como soberano Dios, había tomado la decisión. Ya no había nada que hacer. Se levantó. Voy a bañarme, pónganme comida que voy a comer. El mundo se quedó. Rey, pero ¿cómo es esto? Si el niño está muerto, pues ya yo no tengo nada que hacer. Se hizo la voluntad de Dios y yo la voy a obedecer. Ahora tengo que seguir adelante. Y así pasa en nuestras vidas. Hay cosas que pasan que no sabemos por qué pasan, pero no importa porque Dios es soberano. Y como usted y yo le servimos a Dios, pues le damos gloria a Dios y seguimos adelante. No salió como yo quería, pero sí como Dios quiso. Y eso es lo que vale. Eso es lo que vale en mi vida. Que Dios haga de ella lo que quiera, porque Él fue el que me la dio. Él es el que me ha mantenido aquí hasta ahora. Él es el que la ha guardado. No es mía. Yo soy un mero administrador de todas las cosas de Dios en este mundo. Por eso a mí no me cuesta compartir.
Pero cuando yo creo que las cosas son mías, que no ha sido que Dios me las ha dado, sino que yo me las he ganado, me da un dolor para compartirlas. Pero cuando yo aprendo que no tengo nada mío, que todo es de Dios, puedo compartir con los demás. Porque no es mío, es de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la vida del cristiano. No aquel que atesora para él, sino aquel que atesora para compartir. La conciencia de cada uno de los falsos maestros había sido tan ignorada y desorientada que se habían vuelto como cicatrices con el tejido quemado e insensible que ya no cumplía su función. Con una conciencia cicatrizada no sentían culpabilidad ni remordimiento al presentar sus falsas doctrinas. No hay remordimiento. Engañan a la gente y no importa lo que pase. Por eso es que prohibían casarse y mandar de abstenerse, ¿verdad? Como dice en el versículo 3. Prohibían casarse y mandarían abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y esto es un grave problema, hermano. Nosotros a veces queremos ser el pueblo judío que Dios sacó de Egipto. Nosotros no somos el pueblo judío, nosotros somos los gentiles, que como aquel pueblo judío fue desobediente, Dios nos dio la oportunidad a nosotros a entrar y de dos pueblos hizo uno. Porque Dios lo que buscaba con todas esas leyes alimenticias y todas esas cosas que le puso era hacer un pueblo diferente a los demás. Pero el pueblo siempre, el ser humano siempre es inclinado al mal y no entendió eso. Y veía la ley como algo malo. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Otras leyes. Para tratar de cumplir la ley con otras leyes. Por eso es que Jesucristo le llama hipócrita. Ustedes no tocan ni con un dedo las cargas que le ponen a los demás. Pero es muy fácil así. Ponerle carga a los demás y yo. Jesucristo los llamaba hipócritas. Y eran los que deberían haber dirigido. Eran los fariseos, los escribas. Los que debían hacer valer la ley y eran los primeros que la rompían. Los engañadores se estaban centrando en lo que parecían dos enseñanzas de menor importancia. Esa espiritualidad exigía no casarse y abstenerse del matrimonio. Como es típico de engaños, Santiago, como es típico de engaño y satánico, ambas enseñanzas tenían elementos de verdad. Satanás, como se viste de ángel de luz, usa medias verdades para engañar a su pueblo. Y ahí usaba, como le dijo a Eva, con que Dios dijo que no comas de ningún árbol. No, Dios no dijo que no comas de ningún árbol. Dios dijo que no comiera del que está en el medio del huerto. De todo lo demás es para nosotros. Pero así mismo es aquí. Y tal estado pudiera ayudar al servicio espiritual. 1 Corintios 7, 25, 31. Honra a los que Dios destina para ser solteros. Ni tampoco ayunar es malo. Es algo muy bueno que debe acompañarse a la oración. El engaño está en ver esas cosas esenciales para la salvación. Ahí es que está el engaño. Y eso era lo que hacían ellos. Ustedes no se pueden casar si quieren ser salvos. Ustedes no pueden comer esto ni pueden comer lo otro si ustedes quieren ser salvos. Ahí está el engaño. Tal enseñanza es falsa y religiosa. Pablo la rechaza. Vamos a Colosenses 2, del 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviereis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toque, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. No lo cambia a usted. No lo va a cambiar a usted. Lo que lo cambia a usted es la Escritura. Obedecer la palabra de Dios. Los creyentes estamos completos en Cristo. Cristo cumplió con toda la ley, con toda esa ley ceremonial, con toda esa ley alimenticia que tenían los hebreos. Ya Cristo los cumplió. Ahora nosotros tenemos libertad en Cristo. No libertinaje, libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces, ahí es que usted usa su entendimiento, lo que las Escrituras les ha enseñado, para diferenciar lo bueno de lo malo. Y usted caminar como Cristo manda. Vemos el error de los apóstatas del 3 al 5, porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse. ¿Verdad? Si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado, es separado, es para Dios. ¿Verdad? El error fundamental de la enseñanza apóstata es que rechaza la revelación divina. Toda falsa enseñanza es un rechazo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Génesis dice que todo lo que Dios creó es bueno. Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? En el sexto día, Dios miró todo lo que había creado y ¿qué vio? Que era bueno. ¿Por qué? Porque su obra estaba terminada. Por eso el séptimo día descansó. Porque ya no tenía nada que hacer. Ya todo estaba hecho como Él quería. En contra de las falsas enseñanzas que estaban haciendo daño en Efeso, Dios creó tanto el matrimonio como la comida y dijo que ambos eran buenos. Cuando usted va a Génesis, en el libro 1, el versículos 28 al 31 y el capítulo 2 del 18 al 24, Dios creó el matrimonio y los alimentos para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cómo entonces puede ser correcto negarlo a los hombres? Si Dios lo hizo para que lo disfrutemos, ¿por qué entonces se lo voy a negar a los hermanos? ¿O por qué los hermanos se van a negar a hacerlo? ¿Verdad? No puede ser. Dios hizo el matrimonio y la comida por la misma razón que hizo todo lo demás. Traer gozo al hombre y gloria a sí mismo para dársele gloria a Él. Vamos a 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Los incrédulos, aunque disfrutan del matrimonio, la gracia de la vida es el matrimonio, y la comida, no cumplen ese propósito supremo, no dan alabanza a Dios por ello. Así que en el más genuino sentido, Dios hizo el matrimonio y los alimentos para que los creyentes y los que han conocido la verdad y que son los que le glorificarán por estas bondades de su gracia. Qué tonto es privarse de su benignidad y de esta forma negar a Dios el derecho de recibir la gloria al disfrutar de tales cosas.
Porque usted tiene que darle gloria a Dios. Los engañadores se niegan a creer que todo lo que Dios creó es bueno. ¿Qué están negando ellos? Rotundamente a Dios. Por eso es que yo digo, si usted no puede entender el primer versículo de la Biblia, usted va a tener problemas para entender la Biblia. Porque entonces usted no reconoce que Dios es el creador de todo. Y Dios todo que lo creó para el hombre. Lo hizo bueno para que el hombre le diera alabanza a Él, lo adorara a Él. Una vez más, Pablo subraya que el propósito de Dios al dar buenas cosas a los hombres es que es el disfrute de estos regalos, ellos lo alaben. Nosotros fuimos hechos para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Conclusión. Al final de la semana de la creación, Dios dijo que todo lo que había creado era bueno. Génesis 1:31. Todo lo bueno de Dios que reciben con gratitud los creyentes es por la palabra. Es la palabra la que te da a conocer todo lo bueno de Dios. Y por la oración, santificarlo. Usted recibe todo lo bueno de Dios y lo va santificando, y usted se va santificando por la paraguas. Y entonces, ¿qué usted va haciendo? Según usted se va santificando, usted se va separando de las cosas que no agradan a Dios y empieza a vivir una vida más conforme a como la Biblia dice, a caminar de la mano de Dios. Y la palabra misma dice que si usted está de la mano de Dios, nadie lo puede separar de ahí. Nadie lo puede separar, porque mi Padre es el más fuerte. Eso se logra por la palabra de Dios y la oración. Es obvio que oración se refiere a la expresión de dar gracias a Dios. Para eso es la oración, para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Para eso es la oración, para expresarle gratitud, darle gracias. ¿Verdad? La palabra parece referirse a la misma palabra de Génesis 1:31, que todo lo que Dios hizo era bueno. Para eso es la oración, para decirle que todo lo que nos da es bueno. Que estamos aquí, que estamos agradecidos, que queremos honrarlo, que queremos darle nuestra vida. Y cuando le damos nuestra vida, le damos todo. Le damos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, para que Él los use. Porque nosotros somos administradores de este cuerpo. La apostasía es un peligro siempre presente en la iglesia. Los creyentes solo pueden evitar la falsa enseñanza que la alimenta presentando atención a la palabra de Dios. Harán bien en prestar atención a la advertencia del escritor de Hebreos. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanza extraña. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovecha a quienes lo comen. Eso está en su Biblia, Hebreos 13:9. Amén, Amén. Iglesia. Amén. 13:9. Hebreos 13:9. Solo podemos evitar las falsas enseñanzas alimentándonos con la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orarle a nuestro Padre Celestial para que haga de esta palabra nuestra manera de vivir, de confiar, de creer, de andar dignamente delante de Él. Amén. 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 Padre, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos escuchar tu voz en esta mañana, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque hemos podido aprender, Señor, que nosotros estamos para adorarte, Señor. Que nosotros estamos para alabarte, Señor. Que todo lo que nosotros tenemos, Señor, es tuyo, Señor. Que somos meros administradores, Señor, y queremos compartir todo lo que tú nos has dado con aquellos que lo necesitan, Señor. Primeramente,
con los hermanos en la fe, Señor, con nuestra familia, Señor, y todos aquellos que tú pongas, Señor, frente de nosotros en necesidad, Señor. Pero ayúdanos primero a cubrir las necesidades espirituales, Señor. Ayúdanos a conocerte, Señor, a tener hambre y sed de justicia, Señor. Que todos los días nos levantemos, Señor, con el deseo de escudriñar tu palabra, Señor, con el deseo de escuchar tu voz, con el deseo de servirte, Señor, con el deseo de adorarte, de glorificarte y de darte alabanza y gloria, Señor. Así que en esta hora despídenos de este lugar y no de tu presencia, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas los alimentos que vamos a consumir, Señor. En especial que bendiga las manos de los que los confeccionaron, de los que los suplieron, Señor. Y que nuestro cuerpo pueda sacar el mejor provecho de ellos, Señor. Ahora guíanos el resto de esta semana, Señor. Ayúdanos, Señor, a sobrepasar, Señor, nuestras pruebas, Señor. Y ayúdanos a continuar con nuestra cruz, Señor. Te pedimos, Señor, antes de despedirnos también, Señor, que toque los corazones de aquellos que debieron estar aquí, pero no pudieron estar, Señor. Que los bendigas, Señor, y que pongas en ellos hambre y sed de justicia, Señor, para que comprendan la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de ponerte en primer lugar en nuestras vidas, Señor. Bendice a aquellos que nos puedan ver por las redes sociales, Señor, cuando este video se suba a las redes sociales, Señor, y obra en cada uno de esos corazones, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Y la iglesia de Dios dice, amén, amén. Saludaos los unos